se generara un esfuerzo permisible. El esfuerzo permisible es un esfuerzo menor a lo que serían los esfuerzos de diseño, ya sea el esfuerzo último o el esfuerzo de fluencia. Es decir, no vamos a trabajar hasta esos límites, no vamos a llevar a una pieza hasta esos límites, entonces lo que hacemos es tener un cierto colchón, a lo que se le llama factor de seguridad. El factor de seguridad es un número adimensional, simplemente me sirve para disminuir a los esfuerzos de diseño. Por lo tanto, es un número mayor que 1, porque el esfuerzo permisible va a ser igual al esfuerzo, ya sea de fluencia o de diseño, el esfuerzo, vamos a poner el esfuerzo de fluencia dividido entre el factor de seguridad, por lo cual debe ser un número mayor que 1. Hablábamos de factores de seguridad en el orden de desde 1.5 hasta un valor de 3 para construcciones agrícolas, para obras de ingeniería menores. ¿Cuáles son esas obras? Pues en aquellas en las que no se involucran, en el caso de su falla, pérdidas o vidas humanas, ¿no? Y luego ya pasamos a obras de ingeniería mayores, como las construcciones o obras civiles, donde su falla provocaría una gran cantidad de, además de pérdidas económicas, sobre todo pérdidas humanas. Y esos ya tienen valores, ese tipo de estructuras, de construcciones, tienen valores de factores de seguridad altos. Hablamos de mayores de 3 hasta valores de 5, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en base a eso, hicimos un problema o empezamos a resolver un problema en el cual consideramos unas propiedades del material en cuanto a su esfuerzo último cortante y su esfuerzo último normal, el esfuerzo normal último y el esfuerzo cortante último. Pero en esa estructura se utilizó o se desea utilizar un factor de seguridad con un valor de 3. Y entonces ahí lo que vamos a diseñar, la estructura ya está diseñada en cuanto a sus dimensiones, la estructura ya existe, vamos a considerarlo así, pero no sabemos cuánto es la carga máxima que podemos aplicar en la carga máxima F que pudiéramos aplicar a esa estructura. Por lo tanto, lo que se hizo fue considerar vamos a hacer, o lo que hicimos al final de cuentas fue considerar que la estructura se encuentra en estado de equilibrio, en estado de reposo, y a partir de las condiciones de equilibrio, pues generar las reacciones en función de la fuerza F, sin conocerla. Y después de ahí, involucrar esas reacciones, que son las que están aplicadas tanto en el punto A como en el punto B y en el punto D, para poder diseñar ya sea los pasadores o calcular el esfuerzo al que están sometidos los pasadores y en base a ello determinar la fuerza. Y también nos falta ahorita determinar el esfuerzo al que está sometida la barra BD. Entonces lo que hicimos fue así. En el esquema, primero construimos un diagrama de cuerpo libre. Prácticamente lo que hicimos fue desarticular el elemento. Colocamos las reacciones AX, AY y la fuerza BD. Aquí hay que observar o recordar que en el caso del elemento BD es una barra sometida a compresión pura. Ahí hablamos de que se trata de un elemento a dos fuerzas, que los debemos de saber identificar para, si no lo identificáramos, sí lo pudiéramos resolver el problema, pero se nos complicaría pues al momento solamente de generar las condiciones de equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque en lugar de solamente existir esa fuerza BD, existirían una reacción BX-BY y una reacción DX-DY, o sea, por ser articulaciones. Y entonces eso me llevaría a que tuviéramos en ese problemita
6 incógnitas. No habría problema, les repito, porque tenemos dos elementos. Entonces habría que considerar, o tendríamos que considerar la situación de generar 6 condiciones de equilibrio. Pero todo eso se simplifica si sabemos que el elemento BD es un elemento a dos fuerzas, es decir, que solamente tiene cargas aplicadas en los extremos. Y por un axioma de la estática, el axioma 2 de la estática, de hecho, se dice pues que para que un elemento que está sometido únicamente a dos cargas en sus extremos se encuentre en equilibrio, esas dos cargas deben ser colineales, es decir, estar en la misma línea de acción y ser opuestas. ¿Por qué? Pues para que no me generen ni tendencia a la traslación ni tendencia a la rotación. Y entonces es lo que pasa con ese elemento, ¿no? Entonces, de ahora en adelante hay que saberlos identificar siempre esos elementos a dos fuerzas. Y nos van a simplificar muchos de los problemas. Todo lo que hicimos ya teniendo ese diagrama, a pesar de que lo desarticulamos, pues nos enfocamos al diagrama de cuerpo libre 1, el que está arriba, o a la viga. En esa viga vimos o encontramos que FBD tenía un valor de 1.9F, o sea, está en función de lo que valga F, y AY tenía un valor de menos 0.9, ahí nos salió un valor negativo, que para efectos de cálculo de un pasador, ese signo negativo no nos importa, pues nos importa la magnitud o la intensidad de la carga en la reacción. La AX me resultó que era igual a 0, la voy a resaltar en este momento. Ahí estaría. Y esas serían las condiciones que tengo. Ya tengo las dos reacciones en función de F. Luego me fui a verificar o a hacer el cálculo ya de la fuerza F y me voy por partes. O sea, primero analizo lo que ocurriría en el pasador A. Observo pues de la figura del problema, me voy otra vez a la figura, observo que el pasador A se encuentra a cortante doble, se llama ese tipo de condición a la que está sometido ese pasador. Existirían pues básicamente dos zonas de corte de ese pasador. Entonces se encuentra cortante doble, por lo tanto se utiliza esta ecuación que voy a resaltar aquí en verde, donde simplemente tau es igual a la fuerza cortante dividido entre 2 veces el área. Y para ese caso voy a decir la cortante pues es en el punto A, la fuerza a la que está sometido ese pasador en A es únicamente a AY. Recordemos que AX fue igual a 0. Si hubiera existido AX, tendríamos que haber obtenido la resultante o la fuerza total aplicada en el punto A. Pero bueno, en ese caso AX fue 0, entonces solamente me resultó AY. Lo que me lleva pues que el esfuerzo se puede calcular mediante esa fuerza cortante. Pero además, aquí es donde vamos a involucrar lo diferente del problema, que involucramos ese tau permisible. A lo mejor en anteriores ocasiones, habíamos visto que de pronto, habíamos usado tal vez un tau permisible, pero nunca hablamos de dónde surgía ese tau permisible o esos esfuerzos permisibles. Bueno, entonces, el esfuerzo permisible simplemente fue el esfuerzo último dividido entre el factor de seguridad, que en este caso yo le puse N, y entonces fue igual a 33.3 megapascales. Así, al hacer el despeje de la definición original que teníamos del esfuerzo cortante, nos originó que V, que es la fuerza cortante, fuera igual a 2 veces el área por tau. Pero vamos a involucrar para estos casos las diferentes condiciones que tenemos. En la fuerza cortante, pues voy a utilizar la fuerza AX, que era igual a 0. La fuerza AY, que era igual a 0.9 F, estaba en función de F. El A, pues va a ser el área de sección transversal del pasador en A, y tau, pues es el tau permisible. Aquí es donde estoy restringiendo. La condición es donde estoy poniendo un límite para el uso del esfuerzo, que sería la condición del material, en ese tau permisible. O sea, en lugar de colocar los 100 megapascales,
coloco solamente 33.3, la tercera parte, por el uso del factor de seguridad. Hago las operaciones y me resulta al final que F es igual a 3.72 kN. De igual manera, algo muy similar utilicé en el caso de los pasadores tanto en B como en D. Son del mismo diámetro y están sometidos a la misma carga. Por lo tanto, solamente consideré pues el diámetro del pasador en B, que es el mismo que el diámetro del pasador en D, en el punto B o en el punto D. Genero la misma condición y me lleva a que la fuerza que se permite, restringidos por las condiciones de los pasadores B y D, es de 3.96. Aquí ya vemos que o se observa que esta fuerza es superior a la que permite el pasador en A. Pero bueno, esa condición la vemos enseguida. Ahora hasta ahí llegamos en la clase anterior, hasta ese punto. Entonces ahorita la situación sería, muy bien, ya llegamos hasta ahí, pero ¿qué pasa con la barra BD? O sea, nosotros ya sabemos que al tener una barra bajo esas condiciones, observen la barra FBD, pues es muy parecida a cómo se someten las probetas en la máquina Instron, eso de lo que tanto ya hemos hablado, solamente que en ese caso está con presión, es una barra cargada axialmente. Entonces esa barra resiste un cierto valor. No es lo mismo, no es totalmente igual el caso de la compresión que el caso de la tensión. La compresión es un fenómeno distinto porque ocasiona una falla distinta. La falla que puede provocar ese elemento, pues es, por ejemplo, que se abulte la barra en una cierta sección, o puede ser, si la barra es muy esbelta y es muy larga, si yo la someto a esa carga, que la barra se pandee. Ahí existe el fenómeno de pandeo en la compresión. Pero bueno, no nos vamos a meter en ese caso. Si nosotros quisiéramos analizar el fenómeno de pandeo, tendríamos que involucrar ya la deformación de la barra en otro sentido. No me voy a meter ahí, es un capítulo más adelante. De hecho, el elemento más complicado, bueno, a mi consideración, el elemento más complicado de diseñar es el elemento columna o el elemento sometido a compresión pura, como es ese caso. Pero se puede analizar, o se hace una simplificación si se analiza al igual que un elemento sometido a tensión, solamente cuando aumentamos el factor de seguridad. Es lo que yo generalmente hago en las columnas, ¿no? Para no meterme en tanto problema en el caso del diseño del fenómeno de pandeo. Ya si se quiere hacer un diseño estrictamente, o un diseño como tal, estricto, tendría que considerar el fenómeno de pandeo. Pero en este caso vamos a ver, solamente vamos a considerar el esfuerzo al que está sometida esa barra, el esfuerzo normal. Entonces analicémosla. Voy a pasarme para acá y a ver. Voy a pasarme a esta parte. ¿Quién recuerda cómo se calculaba el esfuerzo normal en una barra? ¿O cómo es la definición de esfuerzo? La definición de esfuerzo normal. A ver, ¿quién me lo dice? Se divide la carga sobre el área, ¿no? Simplemente así. O sea, el esfuerzo normal se calcula o va a ser igual al sigma. Así se simbolizaba con esa letrita. Sigma es igual a la carga, que voy a poner que sea la carga P, la carga P cualesquiera, dividido entre el área. Entonces, observemos qué valores vamos a utilizar para este caso. Para este caso, vamos a ponerlo. Voy a insertar. La carga P que voy a utilizar, pues va a ser igual a la fuerza que está aplicada sobre
sobre ese elemento, ¿no? Entonces va a ser la FBD. P es igual a FBD. Y luego el A, o la A, pues debe ser igual al área de las barras en la dirección BD. Ahí hay que observar, o hay que hacer esa aclaración de que ahí se trata, o que existen dos barras. Voy a poner así, como un asterisco, decir que son dos, dos barras. Parece que lo estoy multiplicando, mejor lo pongo acá abajo. Son dos barras, hay que hacer esa aclaración. Perdón, se mueve. Ya tenemos la P, la A y el esfuerzo que estoy considerando ahí. Todavía no es el esfuerzo último. El esfuerzo que voy a considerar, o sigma, el esfuerzo que considero debe ser igual al esfuerzo permisible. Al esfuerzo permisible, sigma per. Y eso me lleva a que, de esta forma, ya conocemos cuánto vale FBD eh, en función de F, y el sigma permisible va a estar en función, o se puede calcular a partir del esfuerzo último y del factor de seguridad. De esta forma, sigma permisible voy a colocarlo, es igual al esfuerzo último dividido entre el factor de seguridad, entre n, entre el esfuerzo último entre n. Y eso me lleva a que sea igual a la siguiente condición. ¿Cuánto era el esfuerzo en ese caso? Me voy a ir al enunciado del problema y observo que el esfuerzo último para ese material, para ese tipo de material que estoy utilizando, es 250 megapascales, ¿verdad? Entonces lo llevo para la formulita y digo es igual a 250 a ver, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Me parecía que se había cortado. Era 250 megapascales dividido entre 3, y ayúdenme a hacer ese cálculo. ¿Por qué se mueve? Sigma permisible, ¿cuánto les da? Lo puedo hacer yo, pero quiero que lo hagan ustedes, ¿no? 8 por 3, 24. 83.33. Sí, 83.3 millones de pascales, ¿verdad? Megapascales. Eso es el esfuerzo permisible. No voy a trabajar hasta el nivel de 250 megapascales, simplemente me quedo al nivel de 83.3 megapascales. Ahora vamos a determinar el área de las barras. Observemos acá, voy a ver el diagrama. Yo observo que en la barra BD se compone, o están dos barras ahí. Vean, en el caso de la vista lateral, veo que hay dos barras con un espesor de 8 milímetros cada una, son dos barras iguales, y con un ancho de 20 milímetros. Entonces yo puedo calcular o determinar esa área, son dos. Entonces la área en la dirección BD va a ser igual a dos veces, porque son dos barras, que multiplica a 20 milímetros, que es el grosor, por el espesor, que serían 8 milímetros. ¿Cuánto les da esa parte? 20 por 8.
160 por 2. 320 milímetros cuadrados, ¿no? Lo voy a manejar ahorita así. Milímetros cuadrados. Ahí estaría. Ese es el área. Y bueno, voy a aprovechar que yo sé que los megapascales son igual a newton entre milímetros cuadrados. Puedo utilizar esa parte o hacer la conversión de milímetros cuadrados a metros y manejarlo en pascales. Pero bueno, voy a ver. Entonces, en toda esa relación, donde ya se involucró a P, a F, voy a traerlo acá, así. Así, esa formulita que yo tenía ya al principio, que es sigma igual a P sobre A, la voy a recuperar. Oh, ¿qué pasó? Control Z, ahí está. Control C. Aquí. Y entonces voy a sustituir los datos que yo tengo para ese caso. O sea, esa es la fórmula que tenía originalmente. Voy a poner eso implica. A ver. Flechas. Aquí. Esa formulita indicaría o me implicaría que lo que voy a utilizar en realidad sería sigma permisible. Sigma permisible. Es igual a la carga P que nosotros vamos a utilizar a FBD, y FBD sabemos que es igual a 1.9 F nada más, ¿va? Y eso lo voy a dividir entre el área ABD. Y lo voy a poner aquí. Eso está dividido entre el área BD. Y entonces toda esa condición me lleva a que 1.9 F igual al esfuerzo o al área ABD, voy a poner aquí, que multiplica al sigma permisible. Y entonces eso me lleva a que tenga lo siguiente: sustituyo los datos que tengo y tendría es igual a 320 milímetros cuadrados. Voy a poner las unidades para que no nos perdamos en esas. Es al revés. 320 milímetros cuadrados que multiplica, incluso lo podemos poner entre paréntesis esto, que multiplica al esfuerzo permisible, y el esfuerzo permisible me dice que es 83.3 megapascales. Entonces sería 83.3. Yo sé que estos son los megapascales, lo simplifico y digo que son newton divididos entre milímetros cuadrados. Recordar, siempre habíamos dicho que esa conversión nos iba a ayudar mucho en mecánica de materiales, pues aquí es donde nos está ayudando, ¿no? ¿Cuánto les da esa multiplicación? A ver. 320 por 83 por 83.3. $26,656. 1656 sería newton. Y entonces ya finalmente, en base a eso, pues voy a definir, simplemente dividan eso que lo obtuvieron entre 1.9, a ver cuánto les da. 14,029.47. 12.029.47. Voy a poner todo así como me lo dijo. Sería newton
Y eso a final de cuentas lo voy a convertir a kilonewton, ¿no? A tenerlo expresado al igual que los otros, 14.03 kilonewtons. Voy a poner ahí sus unidades entre corchetes y sin cursivas, control K. Tendría yo esa situación. 14.029 newtons, o sea, 14.03 kilonewtons. Entonces ya tengo tres valores de cargas que se deben tres valores de cargas que se deben al esfuerzo permisible, tanto cortante como normal, en los pasadores, en el pasador A, en los pasadores B y D, y en la barra BD, o en las barras BD, porque son dos. Tendría yo toda esa condición. A ver, entonces, por lo tanto, la fuerza máxima que se puede aplicar en esa estructura será, voy a poner, pues va a ser la de F igual a 3.72 kilonewton, ¿verdad? ¿Por qué ese valor? 3.72 kilonewton. ¿Por qué ese valor? Porque con eso aseguro que la estructura no falle en ninguno de los puntos. Si yo pongo 14.03, fallarían los pasadores. Si yo pongo 3.96, fallaría el pasador A. Y si yo pongo 3.72, pues estoy en el límite en el pasador A, pero no me fallaría. Entonces, esa es la fuerza máxima que yo puedo colocar. El valor de 3.72. De hecho, ese problema está obtenido de... Esta sería ya la respuesta. Está obtenido ahí del libro BIR. El problema, se resolvió un problema del libro BIR de la 6ª edición. Podríamos checarlo. A ver, voy a corroborar. Hagan changuitos, si no, porque vamos, si no, para volverlo a empezar. Sería, a ver, sería esta parte. Bueno, ese era un problema que a lo mejor resolvemos ahorita. A ver, simplemente para observarlo. Ese no. Ah, aquí está. Es el problemita, ¿va? Esta es la figura y me dice que es el problema 1.55. ¿Sí? Problema 1.55. Vamos a las respuestas del problema, a ver cuánto dice que es aquí. ¿Cuánto les da? Ahí está, es 3.72, ¿sí lo ven? La 1.55, ahí está, más cercano. Les da un valor de 3.72, que es exactamente lo que acabamos de calcular nosotros. Y vean, se los dan kilonewton así como los expresamos nosotros. Somos buenos. ¿Alguna duda de este problema? ¿Algún comentario? ¿Sí me escuchan? Profe, Dígame. entonces, ya lo último que sacamos era para los pasadores de B y D, donde 14.03 era la fuerza, por decir así, normal. No, lo que calculamos ese 14.03, vamos a ver la figura.
es el valor de carga máxima que yo puedo poner aquí, en donde está la flecha esa roja, F. Eso es lo que hay, 14.03. Esa fuerza induce una carga aquí en la barra, en el elemento BD. O sea, en realidad la carga a la que está sometida la barra vertical es 1.9 F. De las condiciones de equilibrio lo teníamos aquí, 1.9 F. Es a lo que está sometida esa barra. Si a ver, vamos a calcularlo. Si yo multiplico 14.03 por 1.9, ¿cuánto les da? Debe ser igual a 26.656, ¿no? El valor que obtuvo acá por acá. 26.656 newton. Eso es a lo que está sometida, pues, esa barra, a 26.000 y tantos newton, o esas dos barras. Si yo calculo el esfuerzo en esas dos barras, con esos 26.650 newton, vamos a manejarlo así. Yo sé, a ver, divida 26.650 entre 320, que es el área de las dos barras en conjunto, entre 320 milímetros. Bueno, hagámoslo, 26.650 entre 320, ¿cuánto le da? 83.28. 83.3, o sea, estaría en su límite esa barra en cuanto al esfuerzo. Pero es nada más esa barra. Esa barra no fallaría si yo aplico la carga F de 14.000 newton. Sin embargo, eso seguramente me va a llevar a que las barras colapsen. ¿Por qué? Porque la AY, o a que los pasadores colapsen. La fuerza AY, si se fija aquí, tiene un valor de 0.9 F. A ver, multiplique 0.9 F por el valor que me resultó, que sería por el 14.03. 14.000 por, bueno, sí, 14.000 por 0.9, ¿cuánto le da? Le va a dar 12.000, bueno, 12.600, ¿no? 12.600. Sí, 12.600. Ese sería el valor de la reacción. Si yo pusiera la carga F igual a 14.000 newton, serían 12.600. Entonces yo aquí tendría que meter ese valor. Pensemos, si yo quiero nada más calcular el esfuerzo, tau, sería igual a el valor 12.600 dividido entre dos veces el área. A ver, hágalo. Calcule primero el área. A ver, ¿cuánto sería el área? Es pi por radio al cuadrado. Multiplique pi por 4 elevado al cuadrado. 16 pi. Porque ese pasador tiene un diámetro de 8. Entonces sería 4 elevado al cuadrado. Serían 16 pi. 50.3. Aparte, el área sería pi por 4 elevado al cuadrado por 2, porque son dos veces el área. Sería 1632 pi. Entonces tendríamos la carga, que son, vamos a calcularlo, la carga que sería, ¿cuánto dijimos? 12.600 dividido 12.600, así póngalo en la calculadora, 12.600 eh, entre 32 pi milímetros cuadrados. ¿Cuánto le da? 125.33. 125.33 megapascales de esfuerzo cortante en ese pasador. Si yo coloco la carga de 14.000, ¿qué me implicaría? Pues que está superando el esfuerzo permisible, ¿verdad? Que es 33.3. Entonces yo no puedo poner ese valor de carga F. Y lo mismo pasaría seguramente en el caso del esfuerzo cortante en los pasadores, al colocar yo esa fuerza F de 14.000. O sea, esta fuerza F es la que está aplicada en el extremo de la barra. Para que no fallen, me voy a ir y voy a obtener el valor mínimo, que es 3.72. Si yo pongo ese 3.72, seguramente el esfuerzo en el pasador A va a ser de 33.3,
porque es el condicionante para esa parte. Y si yo pongo esa carga de 3.72, seguramente el esfuerzo en los pasadores B y D va a ser menor a 33.3. Y seguramente, pues ya lo vimos, el esfuerzo en las barras BD va a ser igual o va a ser, si yo pongo ese valor de 3.72, el esfuerzo va a ser mucho menor a 83.3 al esfuerzo al que se sometería la barra BD. Si yo lo quiero calcular así, simple y sencillamente serían, divida 300 o 3720 entre 3720 Newton dividido entre 320. ¿Cuánto le da de esfuerzo? 3700. No, es 0.9, 1.9 por 3.72. ¿Cuánto le da? 1.9 por 3.72. Le va a dar casi lo doble. 7.1. Vamos a redondear. Sí, 7.1, pongámosle 7100 Newton dividido entre 320. ¿Cuánto le da? 22.18. Bueno, 22.2. 22.2 megapascales. Si yo pongo esa carga, pues la barra BD, pues se van a estar riendo, ¿no? Ellos tienen posibilidad de llegar hasta 83.3 megapascales, pero se están sometiendo únicamente a la cantidad de 22.2 megapascales, o sea que no van a fallar. Y así sería el análisis. O sea, queremos que no falle la estructura como un todo, porque si falla uno de los pasadores, pues la estructura se va a caer. No tiene caso nada más diseñar con el esfuerzo normal y que no me falle la barra BD, porque fallarían entonces los pasadores. Y es algo muy común que se da. Ya les he platicado algunos casos de fallas, ¿no? En los que en realidad los que fallan son muchas de las veces los pasadores, las condiciones de unión. Se puede colocar ahí un pasador, no sé, de menor diámetro, y eso va a incidir directamente en el esfuerzo cortante que se genera. Entonces vamos a continuar. Vamos a buscar un problemita. Si no lo resuelvo, pues ya lo terminarán ustedes. Si no acabamos de depurarlo. A ver, voy a sacar un problema de aquí mismo. Creo que es el que ya estaba planteado ahí en la presentación esta que tenemos, es la clase número 10. Este libro, el que estoy aquí hojeando, sería el libro del el BIR. A ver, lo voy a dejar, el que quiero hacer es el 1.51, me parece. Lo estuve checando hoy por la mañana. Sí. A ver, vamos a llevárnoslo. ¿Qué dice este problema? A ver quién lo quiere leer. A ver, alguien que lo lea. Está en inglés, yo sé, pero eso no nos debe de causar problema, ¿no? Dice, en la barra, no, en la estructura de acero mostrada, un pasador de 6 milímetros de diámetro es usado en C y pasadores de 10 milímetros de diámetro son usados en B y D. El esfuerzo último es de 150 megapascales en todas las conexiones y el esfuerzo normal último es de 400 megapascales en el eslabón BD o en la barra BD, sabiendo eh, que un factor de seguridad de 3 es deseado, determine la carga más grande, P, que puede ser aplicada en el punto A. Note que la barra BD no está reforzada alrededor de los orificios de los pasadores. Todo eso dice ahí. O sea, tenemos esa barra, es muy parecida a la que hicimos anteriormente, solamente que ahora la barra vertical está en la parte de arriba, me lleva a otra condición, ¿no? Y vean, dice, tengo un pasador con diámetro de 6 milímetros en C, o sea, acá en el extremo de la izquierda, de la derecha, perdón, en este punto,
tiene un pasador de 6 milímetros. Luego dice que pasadores de 10 milímetros son usados en B y D, en esos dos puntos. Además, el esfuerzo último, el esfuerzo cortante último es de 150 megapascales en todas las conexiones, es decir, en todos los pasadores, y el esfuerzo normal último es 400 megapascales en la barra BD, o sea, en esta barra. Vean cómo barra se dice link, se puede decir eslabón, conexión, vínculo. Ven que ahorita está de moda los links cuando pasan un vínculo de una página de internet, ¿no? Es un link. Pues es una conexión, o sea, te lleva a otro lugar. Por eso se utiliza aquí en términos mecánicos. Un link es un pasador, un vínculo entre dos puntos, entre el punto B y el punto D. Sabiendo que un factor de seguridad de 3.0 es deseado, determine la carga más grande. La carga más grande no es la más larga, ¿no? Sino es la más grande que puede ser aplicada en A. Note que el eslabón BD no está reforzado alrededor de los orificios, de los hoyos, de los pasadores, ¿no? Pues está esa condición y hay que analizarlo. Lo vamos a copiar. Bueno, ya sabemos que es esfuerzo cortante, Profe, esfuerzo normal. Dígame. esto de los refuerzos en BD, ¿qué significan? Eso es lo diferente precisamente de este problema comparado con el anterior. En el anterior no vimos esa condición. ¿Qué significaría esa parte? Si observamos, regularmente en esas partes hay algo que se llama concentración de esfuerzos. ¿Por qué hay una concentración de esfuerzo? Porque a la altura de B y D, si se fijan, la barra tiene un orificio. Al hacerle ese orificio, pues va a haber una parte, o sea, el área de sección transversal de la barra se disminuye, porque pues en esa condición ya no sería toda el área de sección transversal. O sea, en los casos anteriores, en las barras anteriores, simplemente calculamos el área de la sección transversal rectangular, que en este caso también sería. Si yo calculo, pues sería 18 por 6, simplemente el área de sección transversal de esa barra. Pero observo que si me voy a la altura de los pasadores, la idea ahorita es aquí generar un corte al nivel de esos pasadores, pues me voy a dar cuenta que el área de sección transversal a esa altura, pues disminuye. Y entonces al disminuir, lo que va a pasar es que el esfuerzo va a aumentar. Recordemos que el esfuerzo es igual a carga dividido entre área. Si el área disminuye, el esfuerzo aumenta. Entonces hay que considerar esa concentración de esfuerzos, así se llama, es lo que vamos a hacer. Pero por lo pronto, empecemos por lo primero, ¿no? A ver, déjenme, coloco esta parte para llevármelo ahí el enunciado a un documento de Word. Y así es como se generan los problemas en mecánica de materiales, ¿no? Lo voy a recortar. Este sería el problema 12. Ahí está. Miren, en realidad, la idea pues también no es que yo esté ahorita improvisando pues en la clase y que vaya y busque problemas de un libro, ¿no? Yo ese problema lo tengo preparado, ya traducido, ahí está. Está en su presentación que tienen ahorita en la clase 10. El problema 12 ya está, ¿cómo se dice? Ya con la traducción hecha. Sin embargo, yo quise mostrárselos a partir del libro con la idea de que
empiecen a apropiarse de ciertas palabras, pues, en el lenguaje inglés, que es, pues, el lenguaje que rige las referencias bibliográficas. O sea, que sepan que pin es un pasador, que steel es acero, shear es el esfuerzo, es cortante, stress es esfuerzo, el esfuerzo normal, último, link es una barra, etcétera, ¿no? O sea, que se apropien, pues, de ese léxico, pues. No es, no es por flojera, pues. Porque luego van a decir, ni siquiera traduce los problemas. Pero no, voy a copiar porque creo que se ven bien este, esa parte. A ver, ahí está. Y vamos a recortarlo para tenerlo ahí de referencia. En este caso incluso está diciendo de la carga P. Tenemos esas condiciones, la vista frontal, la vista de lado y la vista superior. ¿Qué haríamos para ese caso? Vamos a, primero en la solución, vamos a construir un diagrama de cuerpo libre. Solución. Ahorita nada más nos va a dar el tiempo vamos a hacer algo similar para encontrar el valor de las reacciones en los apoyos en función de la carga P. Ahora le vamos a poner de la carga P. Entonces, voy a abrir el documento donde hacemos o en la aplicación donde calculamos o donde trazamos los diagramas. Profe, Déjenme que se abra. Dígame. en el traducido dice otra cosa ahí en esa última parte. Sí. Eso fue a propósito, igual. No, fíjense, en el caso del traducido dice, considera el cálculo del esfuerzo normal en la sección transversal de los extremos de la barra BD, donde se ubican los pasadores B y D. O sea que yo voy a hacer el cálculo ahí en esa parte. En el caso del valor en inglés, dice, note que la barra BD, o sea, ¿qué significa eso? No me dice que haga el cálculo, pero simplemente me dice que lo note, que observe pues esa condición. Es algo que regularmente hacen en los problemas. O sea, no me van a decir, o sea, en ese caso, por ejemplo, no me dicen calcúlelo pues ahí, sino dice observe que la barra BD no está reforzada en esos puntos. Por lo tanto, si intuitivamente yo me doy cuenta y lo puse en la traducción, me doy cuenta que ahí hay una cosa que se llama concentración de esfuerzos, repito, nada más. O sea, no, la traducción ya para el problema no lo hice literal. Nosotros lo estamos observando pues aquí. O sea, no hice esa última parte literal, sino que puse calcúlelo. Al final de cuentas, lo que me está sugiriendo al hacerme notar esa parte es que calcule esa condición de concentración de esfuerzo. ¿Sí? ¿Se entendió, Rodrigo? Sí, profe, más o menos. Es que no sé, si no viniera esa nota, ¿cómo sabríamos que está, que no hay que no está reforzada? Que no está reforzado. Sí. Generalmente, muchas de las veces no se dice esa parte de la condición de reforzado o no. Casi siempre está reforzado, pero yo lo debo de observar también, pues igual ya es con experiencia. O sea, yo debo de observar, las barras son uniformes, ¿no? No tienen la parte reforzada en los extremos o donde se va a generar el orificio. Por lo tanto, ahí debe haber una concentración de esfuerzos. Igual, también para más adelante, incluso a pesar de que esté reforzada esa sección, yo lo puedo o debo también considerar la concentración de esfuerzos, porque puede ser que esté reforzada, pero las partes
o está muy grande el orificio, etcétera. Hay una relación entre el ancho y el orificio, y eso me va a llevar a que pueda yo entrar ahí a una gráfica de la concentración del esfuerzo en base a esa razón. O sea, no nos asustemos, pues es una condición que voy a considerar más adelante. Aquí simplemente nos da nos da un flachazo pues a lo que va a venir en el tema de concentración de esfuerzos. No se apuren. Ah, ya, salud, gracias. Es como cuando luego calculábamos sumatoria de vectores sin haber visto la operación sumatoria de vectores, ¿no? O sea, al final de cuentas era intuitivo esa sumatoria de vectores. ¿Cómo se hacía? Pues suma de componentes por componentes. Entonces, todavía no habíamos visto esa parte de la sumatoria de vectores, pero ya lo hacíamos de manera intuitiva, ¿no? Es algo parecido a lo que pasa aquí. Bueno, tenemos esa, esa barrita ahí bajo esa condición de carga. Entonces lo que yo voy a hacer es generar en mi diagrama de cuerpo libre, el DSL. Aquí en un lado lo voy a hacer. A lo mejor ahí está bien. Ahí. Y lo voy a colorear para que se parezca, ¿no? Y además, pues voy a considerar ese mismo elemento, lo voy a copiar y me lo voy a llevar a la parte superior. Ahí ni siquiera me están dando el largo de ese elemento, si se fijan. No lo necesito, de hecho. Y no está colocado exactamente a la mitad, ¿no? Está un poquito cargado hacia la derecha. Poquito. Ahí estaría. O sea, yo desarticulé pues a ese elemento. En ese caso, el elemento vertical estaría sometido a tensión o a compresión, de acuerdo a lo que ven. Atención. A tensión se estiraría, ¿verdad? Ese elemento. Muy bien. Entonces, si ya vimos que está sometido a tensión, voy a colocarle ahí las cargas de tensión. Una carga así en esa dirección, roja y más gruesa. Igual del otro lado. Ahí está. Esas serían las fuerzas de tensión. Observen que es un elemento a dos fuerzas. Ese pasador solamente, ese elemento solamente tiene cargas en los extremos. Para que pueda estar en equilibrio, tiene que cumplir con esa condición de que sea elemento a dos fuerzas. Contrario a lo que pasa con el elemento ABC. Ese elemento pues tiene una articulación en el punto C, por lo tanto tiene dos reacciones. Y luego ese elemento tiene, bueno, pongo las dos reacciones aquí en el punto C, una en la horizontal, otra en la vertical. Y luego tiene una carga aplicada acá en el extremo, que es la carga P, pero en el sentido descendente. Igualmente, como lo desarticulé por tercera ley de Newton en el punto B, solamente tiene una reacción. Es una articulación, lo sabemos. Sin embargo, solamente se induce una carga por la condición del elemento BD. Tendría yo esa situación. Voy a ponerle los nombres a esas cargas. Voy a decir que es una A, no es CX, CY. Ojo, lo doy un poquito más grande. Y, la carga P que está del otro lado. Y la fuerza en la dirección BD. FBD
pongo cursiva. Y ahí estaría. Voy a poner las acotaciones. Espero me sigan escuchando porque luego me marca que no, como que no me escuchan. Esas acotaciones, a ver, voy a poner aquí. Ahí está. Más o menos. Vamos a poner las distancias. Ya en 0.16 metros. Pues es 160 milímetros. Lo voy a poner en términos de metros. Y del otro lado, 0.12. Ahí está. Tengo todo ese esquemita, ¿verdad? Ya desarticulé el elemento y algo está muy parecido al anterior. Simplemente hay que poner esa condición ahí de la concentración de los esfuerzos que decíamos. Ahí. Tengo esos dos elementos. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que quepan bien las ecuaciones. Y ahí está. Ahí está. Entonces, observemos. Ya para esos casos, la parte del equilibrio, que era nuestro coco ahí en la estática, es lo mínimo pues aquí. Es la primera parte, no hay tanto problema. Vamos a decir, diagramas de cuerpo libre, DCLs. Bueno, vamos a ponerle todo el nombre, diagramas de cuerpo libre de los elementos desarticulados. Y entonces ahí tengo a esos elementos desarticulados. Voy a pasarlo para el otro lado, para la siguiente página, para que me pueda caer aquí la solución, al menos de esta primera parte. Voy a copiarlas ya para no batallar mucho. Aquí tengo estas condiciones de equilibrio. Ustedes son los que se deben de apurar. Yo no. A ver. La voy a copiar aquí. Esas condiciones de equilibrio. Vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos respecto a algún punto. En este caso yo voy a considerar el punto C. Esas serían las tres condiciones de equilibrio que voy a desarrollar ahorita. Para el diagrama de cuerpo libre que está en la parte inferior, ¿no? Entonces vamos checando. A ver si hacemos sumatoria de fuerzas en la dirección X, que tendría, voy a insertar una ecuación y me doy cuenta nuevamente que la Cx pues es igual a 0, ¿verdad? Es la única fuerza que está en la dirección de X. Cx es igual a 0. No hay más. Luego me voy
a la sumatoria de fuerzas en la dirección de y veo lo siguiente, insertar ecuación, y tendría la CY, que ya se me está dando, ahí, CY, y luego tendría más FBD, también es una incógnita. En este caso la FBD va para arriba, más FBD, y luego tendría menos la carga P, y eso es igual a 0, lo que me lleva a que CY más FBD deben ser iguales a P. Ahí está. Esa la podemos considerar como la ecuación número 1. Y luego vamos a hacer sumatoria de momentos respecto a el punto C. En el caso de la sumatoria de momentos respecto a C, pues vamos a tener primero la FBD. ¿Qué momento me generaría? La FBD respecto a C me genera un momento en sentido horario o antihorario. Ustedes indíquenmelo. Horario, ¿no? Estoy esperando. Es horario, profe. Es horario, ¿no? Respecto al punto C, o sea, estoy observando el diagrama de abajo. ¿Cómo tendería a hacer girar esa FBD? A la barra, En, si pongo en sentido horario. en sentido horario, si pongo fijo al punto C y la carga va para arriba, la barra va a tender a girar en sentido horario, por lo tanto es negativo. Eso es importantísimo, pues, que lo alcancemos a ver. FBD, ¿por qué distancia? Pues por la distancia de 0.12 metros, ¿no? Entonces, si es horario es negativo, y en el otro caso la carga P pues va a ser positiva. Me da 28, 0.28, 280 milímetros, y eso sería igual a 0, y eso me lleva a que FBD a cuánto sea igual. Control V, le voy a quitar ese signo negativo ya, me quedaría que sería igual a la división de 0.28P dividido entre 0.12. Y esa relación, ¿cuánto da? 0.28 entre 0.12, ¿cuánto es? Mitad 14, mitad 6, mitad 7, mitad 3, 7 tercios. 2.3. 7 tercios. Porque es 2.33333, ¿va? Y debe ser 7 tercios. 28, la mitad es 14, luego la mitad es 7, y en el otro caso la mitad de 12 es 6, y luego la mitad es 3. Hasta ahí quedaría. Entonces lo voy a dejar así, para que sea exacto, 7 tercios de P. Muy bien. Eso me lleva pues a que ahora sustituyendo en la ecuación 1, sustituyendo en 1, resulta que CY, entonces, es igual a P menos FBD. Diría P menos FBD. Menos FBD. Y ya sabemos que es P, entonces, menos 7 tercios de P. P menos 7 tercios de P. ¿Cuántos P les da eso? O sea, 3 tercios de P
menos 7/3 de P, ¿cuánto les daría? Negativo, ¿verdad? Serían Menos 4. menos 4/3 de P. Exacto. Igual, vuelve a ocurrir ese fenómeno, el efecto trampolín que ya hemos hablado, ¿no? Donde a partir de la carga P, el elemento tiende a girar en torno a B. Entonces, si tiende a girar, pues se quiere ir hacia arriba. O sea, por la carga P tiende a girar en sentido antihorario. Y entonces la carga CY lo que hace es evitar esa tendencia al giro. Por lo tanto, jala el elemento hacia abajo. La supusimos hacia arriba y en realidad va hacia abajo. Que pues a final de cuentas lo que nos importa sería la magnitud de esa fuerza. Entonces ya tengo esos dos valores de C, de FBD y de CY en términos de P. En términos de P. Como lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces ahí tendríamos esos dos valores. Vamos hasta ahí. Lo voy a dejar aquí para analizar bien esa parte de la concentración de los esfuerzos. Voy a hacer un esquema y a lo mejor me va a consumir un poco de tiempo para ilustrarlo bien. Pero si existe alguna duda, a ver, adelante. ¿No? Bueno. Entonces, nos vemos la siguiente clase. Hasta aquí lo voy a dejar. Ese problema lo retomamos y lo analizamos. Que tengan buen día. Chale, profe. Sí, profe, está bien. Hasta Igualmente. luego. Igualmente, buenos días a todos. Saludos. Tenga buen día, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe.